Entonces, la desviación estándar la entendemos directamente como la media o es más o menos en promedio, qué tan alejados están los datos respecto a la media de la distribución. Es el complemento de la varianza muestral, de la varianza que abordamos la semana anterior. Y como ustedes se dan cuenta, es directamente tomar el resultado de la varianza, todo lo que está aquí dentro, toda esta expresión que está aquí dentro, es lo que habíamos abordado, lo que habíamos considerado como la varianza. Esa es la varianza. Entonces, a partir de esa varianza, ya sabemos que la desviación estándar es directamente el resultado de ella, calcular la raíz cuadrada. Ahí tendríamos el resultado de la desviación estándar. Entonces, vamos a hacer la revisión del procedimiento, de cómo es, de qué se trata. Y Señor. entonces, dentro de esas propiedades, como decíamos, lo primero es que toma un valor positivo o cero, ¿listo? Que es el resultado de esta raíz. ¿Por qué toma un valor positivo o cero? Porque estamos hablando que esta desviación estándar es una, bueno, ¿qué tan alejados? Es una distancia, ¿sí? Como es una distancia, pues debe tomar un valor positivo. La segunda propiedad o característica es que si a todos los valores de la variable, si a todos los valores de la variable se les suma un número constante, la desviación no cambia. ¿Listo? Entonces, si a todos los datos de nuestra tabla de valores le sumamos un número constante, un número a todos, el mismo número, entonces el cálculo de la desviación y el resultado que nos da la desviación no varía, ¿sí? Eh, principalmente podemos ver eso. La desviación estándar es muy sensible a lo que son puntuaciones extremas, a los extremos, a los datos atípicos. Entonces, es sensible a datos atípicos. Eso quiere decir que si yo tengo un conjunto de datos que están agrupados alrededor de un número y de un momento a otro hay un dato por allá, un dato atípico que está fuera de ese conjunto, este dato va a afectar sustancialmente al cálculo de la desviación. ¿Listo? Quiere decir que el tener en cuenta este dato atípico va a hacer que el dato de la desviación no sea tan real como lo debería ser si se tiene en cuenta el conjunto principal. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con los datos atípicos. Entonces vamos a hacer el ejercicio del cálculo de la desviación estándar. Tenemos nuestra fórmula, nos vamos a ir a Excel y vamos a trabajarlo directamente desde Excel. Entonces, tengo mi tabla de Excel. Voy a anotar la fórmula para tenerla presente para saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, oh, Jesús. Entonces recordemos que nuestra fórmula era la desviación estándar es la raíz, entonces tenemos la sumatoria, dentro va la variación, ¿cierto? Entonces la desviación estándar es la raíz de la variación que hayamos calculado. Y la variación era la suma entre el dato o la marca de clase menos la media, ay, perdón, menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta de ese intervalo entre el total de datos menos 1. Entonces, a partir de esa fórmula es que vamos a trabajar en nuestra tabla. Entonces, primero tenemos esta información, ¿listo? Entonces, a partir de esa información vamos a calcular. Lo primero que necesitamos es el total de datos. Entonces, recordemos, suma, ya hemos manejado fórmulas, y seleccionamos lo que queremos sumar. Listo, ya tenemos el total de datos. Luego necesitamos construir pues todo lo que va a ser nuestra tabla. Entonces necesitamos la marca de clase.
Entonces, para calcular la marca de clase ya sabemos que es sumar los dos límites o sea, sí, los dos extremos del intervalo, o sea, en este caso es 50 más 75, y dividirlo entre 2, ¿cierto? Siempre sumamos los dos extremos del intervalo y lo dividimos entre 2. Lo mismo vamos a hacer con los demás. Entonces sería 75, en este caso, más 100 dividido 2. Luego iríamos con 100 más 125 dividido 2. Luego tendríamos 125 más 150 dividido 2. Y finalmente 150 más 175 dividido en 2. Ya tendríamos las marcas de clase. Entonces ya sabemos que al tener las marcas de clase necesitamos realizar o vamos a calcular, entonces, marca de clase. Con la marca de clase vamos a calcular la media, ¿listo? Porque necesitamos la media. Entonces esta marca de clase ya está, voy a chulearla, ya la tenemos. El total de datos ya lo tenemos, así que el total de datos es este. Ahora vamos a calcular la media. Recordemos que para la media también tenemos su fórmula. Entonces la media aritmética es la sumatoria de las frecuencias por la marca de clase entre el total de datos, ¿cierto? O sea que tenemos que hacer esa multiplicación. O sea que aquí necesitaríamos ahora hacer la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia. Entonces, entre la marca de clase y la frecuencia, ya sabemos que hay que hacer una multiplicación. Entonces, marca de clase es este valor por, y multiplicamos por la frecuencia, que es el valor que está en esta ubicación. Listo. Y lo mismo vamos a hacer con los otros renglones. Ya quedaron hechas las multiplicaciones. Luego de hacer esta operación de multiplicación, recordemos que hay que sumar. Entonces aquí hacemos la suma. Entonces sumamos los resultados que nos dio las multiplicaciones. Ya tenemos ahí la suma. Entonces voy a colocarle que aquí es la suma. ¿Listo? Para calcular la media aritmética, entonces perdón, ya tenemos la suma, que es 70.462,5, y hay que dividirlo entre n. N dijimos que era 629, que es el total de datos. Aquí está. Entonces, para calcular la media, aquí podemos directamente decir que la media es, y vamos a colocar la división, ese valor dividido el total de datos. Entonces, el total de datos está aquí. Enter. Ahí está la media. ¿Listo? Esa es la media, 11,02. Entonces nos devolvemos a la fórmula de la desviación. Entonces dice que ahora que es el dato, perdón, la marca de clase menos la media. Voy a escribir el encabezado. Entonces dice que es la marca de clase menos la media. Entonces, si es la marca de clase menos la media, vamos a hacer esa operación. Sería igual marca de clase, que es este dato, menos la media, pero esa media la voy a escribir 112,02. ¿Listo? Y ya está el resultado. Y lo mismo hago con las otras columnas. Entonces es marca de clase menos la media, marca de clase menos la media y me da este valor. ¿Listo? Luego, fíjense que aquí ya tendríamos, un segundo, aquí ya tenemos la x calculada, la media calculada y la resta ya está hecha. Sigue elevar al cuadrado. Entonces vamos a elevar esta expresión x menos la media, la voy a elevar al cuadrado. ¿Listo? Y eso en la práctica vendría siendo igual, esa resta está aquí, entonces lo que hago es elevarla al cuadrado. Ya está. Y lo mismo hago con las otras. Ya nos quedan todas elevadas al cuadrado. Luego dice que después de elevar al cuadrado hay que multiplicar por la frecuencia. Entonces, en la siguiente lo que voy a hacer es tomar ese resultado de elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia. Aquí está la frecuencia. Y lo mismo vamos a hacer con las demás clases. Ahí ya está todo. Recordemos que ese encabezado dice que es la marca de clase menos la media al cuadrado
multiplicado por la frecuencia. Y después dice que hay que sumar eso. Entonces vamos a hacer la suma. Esa sumatoria pues la escribiríamos aquí en la parte inferior. ¿Listo? Entonces esa sumatoria dice que nos da, entonces igual, suma entre estos valores. Ahí está el valor. Entonces dice que es 782.356,92. Ese es el resultado de toda la suma. Entonces voy a traerme esta fórmula y la voy a trabajar, la voy a seguir desarrollando aquí en la parte inferior. Entonces dice que la desviación estándar es la raíz de, ya hicimos todo el numerador, porque esto lo hicimos, ya multiplicamos y sumamos. Y nos dio 782.356,92 entre el total de datos menos unos. El total de datos era 629 y le restamos 1. ¿Listo? Entonces, aquí voy a escribir el resultado, pero ese cálculo lo voy a hacer en Excel, pues para eso está ahí la calculadora. Entonces, aquí voy a escribir esa operación, voy a colocarla aquí. Entonces, S es igual, voy a escribir el numerador, no, sí, el numerador, entonces dice que es 782.350, pues no había, perdón, es este, dividido 628, que es ese 629 menos 1, listo, cierro paréntesis, y como es raíz cuadrada de eso, entonces lo que debo hacer es elevarlo a la 1/2. Recordemos que la raíz cuadrada se escribe como 1/2, como cuando se pasa a potenciación. Y ahí tendríamos nuestra raíz cuadrada. Quiere decir que esta desviación estándar es calcular, al hacer toda esta operación nos daría 35,295 y continúa. Esa es la distancia promedio. ¿Listo? Ese es el cálculo completo. Ahí hemos calculado la desviación estándar.